Mi corazón se aceleró cuando vi el nombre de mi hijo en la pantalla del celular esa mañana. Algo estaba mal. Lo podía sentir. Mamá, no voy a poder ir. Tú ve y luego nos encontramos. Dijo con una voz que no sonaba como la suya. Ese tono frío y distante me hizo temblar por dentro. Soy Iracema Falcao, tengo 68 años y estuve a punto de ser víctima de un plan terrible urdido por mi propia sangre. El viaje en helicóptero estaba programado desde hacía semanas. Sería un paseo por la costa de Sao Paulo, saliendo de Lelonto en Guarujá hacia una propiedad que tengo en Ilhabela. Guilherme, mi hijo de 42 años, había organizado todo. Al menos eso fue lo que me hizo creer. Patricia, mi nuera, parecía tan emocionada como yo. Va a ser increíble, señora Iracema, decía ella con esa sonrisa que hoy reconozco como falsa. Cuando colgué el teléfono tras la llamada de Guilherme, me quedé parada durante largos minutos, mirando por la ventana de mi mansión en Morumbi. Las palmeras del jardín se movían con el viento y sentía que algo más profundo también se estaba moviendo en mi vida. A lo largo de mi carrera como empresaria en el sector hotelero, aprendí a confiar en mi intuición. Fue ella quien me guió en las decisiones más importantes, quien me hizo construir un imperio cuando muchos dudaban que una mujer pudiera lograrlo. Y en ese momento mi intuición gritaba, ¿por qué Guilherme renunciaría en el último momento a un viaje que él mismo había planeado con tanto entusiasmo? ¿Por qué insistía en que debía ir sola? Llamé a mi amiga de la infancia, Catarina Brito. Nos conocemos desde los tiempos del colegio en Minas Gerais, antes de mudarme a Sao Paulo. Kat, necesito contarte algo extraño, dije mientras me sentaba en el sillón de cuero de la sala de estar. La casa estaba demasiado silenciosa, casi como si anticipara lo que estaba por venir. Catarina me escuchó atentamente. Cuando terminé, el silencio del otro lado de la línea fue roto por sus palabras precisas. Iracema, ¿recuerdas aquella vez en la universidad cuando ese chico te invitó a salir y yo te detuve? Sentí lo mismo ahora. No vayas en ese helicóptero. Cancelé el viaje. Le dije al piloto Osvaldo que no me sentía bien. Pareció extrañamente nervioso cuando llamé. ¿Está segura, señora? Todo está listo, chequeado, insistió de una manera que solo aumentó mis temores. Fue esa misma tarde cuando comencé a notar otras señales que había ignorado. Como empresaria exitosa, siempre he tenido una visión aguda para los negocios. Pero cuando se trata de la propia familia, a veces nos volvemos ciegos. Guilherme se había graduado en administración, siguiendo mis pasos, pero nunca mostró el mismo talento para los negocios. Últimamente pedía préstamos cada vez mayores. Es para expandir, mamá, decía él. Confía en mí. Patricia entró en nuestra familia hace 5 años. Al principio parecía la nuera perfecta, atenta, interesada en los negocios familiares. Ahora, recordando pequeños episodios, me di cuenta de cómo sutilmente comenzó a alejarme de mis amigos, cómo cuestionaba mis decisiones financieras, cómo se interesaba demasiado por mi testamento. 3 meses antes de esa fatídica llamada, durante una cena en el restaurante Vieiras en Higienópolis, Patricia recibió una llamada y salió apresurada a atenderla. La seguí discretamente y escuché parte de la conversación. Él está dudando, pero lo convenceré. Después de que ella se vaya, todo será nuestro. En ese momento pensé que hablaba de algún negocio. Qué ingenua fui. Tras cancelar el viaje decidí investigar. No se lo conté a nadie excepto a Antonio Pacheco, mi amigo de toda la vida, que trabajó en la Policía Federal. Nos encontramos en el Café Cantino Mineiro, un lugar discreto donde sabía que no me encontraría con conocidos. Iracema, hiciste bien en buscarme, dijo Antonio mientras tomaba un sorbo de café. Sus ojos experimentados me analizaban. Si tienes razón, necesitamos pruebas concretas antes de acusar a alguien, especialmente a tu propio hijo. Antonio sugirió que contratáramos a un detective privado, pero yo tenía una mejor idea. Roberta Salgado, mi secretaria desde hace más de 20 años, era como una hija para mí. Confiaba en ella más que en nadie. Roberta, la llamé al día siguiente. Necesito que hagas algo extremadamente confidencial. Mientras Guilherme y Patricia estaban en un supuesto viaje de negocios en Campos do Jordão, Roberta y yo entramos en su oficina. Lo que encontramos heló mi sangre.
Documentos de un seguro de vida a mi nombre con un valor altísimo, hecho recientemente sin mi conocimiento. Correos intercambiados con un mecánico sobre modificaciones en el helicóptero. Un mapa detallando el lugar donde supuestamente la aeronave tendría una falla. Un punto aislado en el mar, donde tardarían días en encontrar cualquier rastro. Doña Iracema. Susurró Roberta pálida. Estaban planeando. Usted podría haber. No pude dormir esa noche. Caminé por la mansión que construí con tanto esfuerzo a lo largo de mi vida, tocando los muebles, mirando las fotografías. En cada una de ellas, Guilherme sonreía de niño en el columpio del jardín, adolescente en la graduación, adulto en su boda. ¿Cómo podría desear mi muerte aquel niño que acuné en mis brazos? A la mañana siguiente tomé una decisión. No confrontaría a Guilherme y Patricia de inmediato. Necesitaba más pruebas, algo irrefutable. Con la ayuda de Antonio instalamos cámaras ocultas en la sala de reuniones de la mansión, donde sabía que solían hablar cuando pensaban que estaban solos. La espera fue angustiante. Durante 3 días actué normalmente. Les serví el desayuno a los dos cuando regresaron del viaje. Pregunté sobre los negocios, fingí que nada había cambiado. Por dentro estaba destrozada. Estoy pensando en reprogramar ese viaje en helicóptero, comenté casualmente durante la cena. Lástima que ustedes no pueden ir. Las miradas que intercambiaron confirmaron mis sospechas. En realidad, madre, respondió rápidamente Guilherme. Creo que podemos reorganizar nuestra agenda. Sería genial hacer ese viaje juntos, ¿no es así, amor? Patricia asintió, sonriendo dulcemente. Claro, la familia necesita pasar tiempo junta. Esa noche, mientras ellos dormían, vi las grabaciones de las cámaras ocultas. Fue cuando escuché con mis propios oídos la confirmación del plan macabro. Guilherme y Patricia, sentados en la sala de reuniones, discutían sobre cómo resolver el problema. El problema era yo. ¿El piloto está asegurado?, preguntó Patricia. Sí. Osvaldo recibirá el 30% por adelantado y el resto cuando todo termine, respondió mi hijo titubeante. No podemos vacilar ahora, Guilherme. Las deudas solo aumentan y los prestamistas no esperarán para siempre. Lo sé, pero es mi madre, Patricia. ¿Y crees que a ella le importaría lo que hiciste con el dinero de la empresa si lo supiera? Siempre ha sido dura en los negocios. Te desheredaría al instante. Guilherme bajó la cabeza, derrotado. Tienes razón. No tenemos elección. Sentí que mi mundo se desmoronaba. No eran solo las palabras las que me herían, sino la facilidad con la que planeaban quitarme la vida. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Alguna vez has sentido que no conoces realmente a alguien a quien amas? ¿Te has preguntado cómo una persona que tú creaste, educaste y amaste incondicionalmente podría conspirar contra ti? ¿De dónde eres? ¿Has enfrentado una traición tan profunda que sacudió todas tus certezas? Es difícil explicar lo que sentí en ese momento. Una mezcla de ira, tristeza, miedo y sorprendentemente determinación, porque algo dentro de mí despertó. Aquella Iracema que construyó un imperio desde cero, que enfrentó prejuicios en una época en que las mujeres empresarias eran una rareza, resurgió de las cenizas de mi dolor. No sería una víctima. No permitiría que destruyeran no solo mi vida, sino también el legado que construí con tanto esfuerzo. Lo que sucedió después cambió completamente el rumbo de nuestra familia, y muestra cómo la avaricia puede corromper incluso los lazos más sagrados. A la mañana siguiente desperté con una determinación que no sentía desde hacía años. El sol entraba por las rendijas de la cortina de mi habitación, iluminando las fotografías en la cómoda. Retratos de una familia que ahora se revelaba como una ilusión. Toqué el marco dorado, donde Guilherme a los 5 años, sonreía sin los 2 dientes de enfrente, como aquel niño de sonrisa inocente se había convertido en el hombre que planeaba mi muerte. Bajé a tomar café tratando de mantener la compostura. Recuerdo cada detalle de esa mañana. El aroma del café recién hecho, el sonido de los cubiertos contra la porcelana y las miradas furtivas entre mi hijo y mi nuera. Patricia estaba especialmente atenta. ¿Durmió bien, doña Iracema?, me preguntó, sirviéndome una taza de café. Parece cansada.
Tuve pesadillas, respondí, mirándola directamente a los ojos. Soñé que caía de un lugar muy alto. Vi un músculo temblar en el rostro de Guilherme. Casi derribó la taza. Mamá, deberías consultar al médico que te recomendé. Esas pesadillas pueden ser señal de estrés, dijo, evitando mi mirada. Quizás lo haga, hijo, o quizás solo necesite estar más atenta a lo que sucede a mi alrededor. Así comenzó nuestra danza macabra. Yo fingiendo ignorancia. Ellos planeando mi muerte mientras sonreían y me servían café. Con la cabeza más fría, comencé a recapitular los últimos meses, buscando señales que debí haber notado antes. Recordé una tarde 3 meses antes, cuando encontré a Patricia revisando mis documentos en la oficina de la mansión. Solo estaba buscando ese contrato del proveedor que mencionaste, suegra, explicó ella, sonriendo dulcemente. En ese momento lo creí. Ahora me doy cuenta de que probablemente buscaba información sobre mis bienes, sobre cómo estaban distribuidos. También estuvo aquella cena en el restaurante Vieiras en Higienópolis. Mientras celebrábamos el cumpleaños de Guilherme, Patricia recibió una llamada y se alejó para atender. Impulsada por una curiosidad que no pude explicar en ese momento, la seguí discretamente y capté fragmentos de la conversación. Después de que ella se vaya, todo será nuestro. No, él no se rendirá, te lo aseguro. En ese momento pensé que hablaba de algún negocio. Qué tonta fui yo y Guilherme. Las señales también estaban ahí. Las visitas cada vez menos frecuentes, las solicitudes de dinero cada vez mayores. Es para expandir el negocio, mamá. Decía él. Confía en mí. Confianza. Como suena irónica esa palabra ahora. La confianza fue lo que me hizo construir un imperio y también lo que casi causó mi ruina. Esa mañana, después del incómodo café, llamé a Antonio Pacheco. Nos conocimos cuando él aún trabajaba en la Policía Federal, investigando una serie de fraudes que afectaron una de mis posadas. Desde entonces mantuvimos una amistad sólida. Antonio era uno de los pocos hombres que nunca me subestimó por ser mujer. Necesitamos hablar, le dije por teléfono, tratando de mantener la voz firme. Hoy en el Cantino Mineiro a las 3. El café Cantino Mineiro estaba en un barrio alejado, donde sabía que no encontraría conocidos. Era un lugar simple, acogedor, con mesitas de madera y un aroma permanente de pan de queso recién salido del horno. Llegué más temprano y elegí una mesa en el fondo, lejos de la ventana. Antonio llegó puntualmente a las 3 con su andar característico, lento pero determinado. A los 70 años, aún mantenía la postura erguida y la mirada penetrante de un investigador. Pareces abatida, Iracema, observó él, sentándose frente a mí. Le conté todo. La extraña llamada de Guilherme cancelando el viaje en helicóptero, las sospechas que iban creciendo y finalmente, las grabaciones que confirmaban el plan macabro. Mientras hablaba, intentaba mantener la compostura, pero en un momento mi voz falló. Las lágrimas que contuve tanto tiempo finalmente corrieron por mi rostro. Antonio extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Respira hondo, pidió él. Estoy aquí contigo. Sequé las lágrimas con la servilleta de tela. La camarera se acercó, me lanzó una mirada preocupada y se alejó discretamente. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Antonio después de que recuperé la calma. Quiero justicia, respondí. Pero antes necesito entender por qué. ¿Por qué mi propio hijo planearía algo así? Debe haber más en esta historia. Antonio asintió. Vamos a investigar más a fondo. Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos. Pero Iracema, necesitas tener cuidado. Si ellos sospechan que sabes. No fue necesario completar la frase. Ambos sabíamos que mi vida corría un peligro real. En los días siguientes, continué con mi actuación. Sonreía a Guilherme y Patricia, hablaba sobre la posibilidad de reprogramar el viaje en helicóptero, fingía no notar las miradas que intercambiaban. Por dentro estaba hecha trizas. Una semana después de nuestra conversación en el café, Antonio me trajo los primeros descubrimientos. Nos encontramos nuevamente en el Cantino Mineiro, esta vez más temprano, cuando el lugar estaba casi vacío. Tu hijo está endeudado hasta el cuello, reveló Antonio, mostrándome una carpeta con documentos. No son solo deudas comerciales.
Debe a prestamistas, personas peligrosas. Examiné los papeles, atónita. Había registros de préstamos enormes, contratos con tasas de interés absurdas, incluso algunos cheques sin fondos. Como yo, que siempre administré mis negocios con tanto esmero, ¿pude criar a un hijo tan irresponsable? Además, continuó Antonio vacilante. La empresa que él dirige es afilial de tu red de posadas en Campos do Jordão, la Pousada Aguas Claras. Sí, ha estado desviando fondos desde hace al menos 2 años. La posada está prácticamente en quiebra, pero en los registros oficiales que él te muestra, todo parece ser ganancias. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Aguas Claras era uno de mis proyectos más queridos. Inauguré esa posada cuando nació Guilherme, pensando que algún día sería de él. Era un lugar encantador, anidado entre montañas, con vista a un valle verde. Los fines de semana, solíamos desayunar en la terraza, observando cómo la neblina se disipaba lentamente. ¿Cómo pudo esconder esto tanto tiempo?, pregunté, más para mí que para Antonio, falsificando informes financieros principalmente. Y tenía un cómplice dentro de la administración de la posada. ¿Quién? El gerente Mauricio Cardoso. Mauricio había trabajado conmigo durante 15 años, fue recomendado por Guilherme, pero siempre me pareció competente y honesto. Otra ilusión desvanecida. ¿Y su nuera?, continuó Antonio. Tiene un historial interesante. Antes de casarse con su hijo estuvo involucrada con otro empresario, un hombre mucho mayor, que también murió en circunstancias, digamos, convenientes. Está sugiriendo que ella, no estoy afirmando nada, solo informando. El hombre tuvo un infarto fulminante durante un viaje. La autopsia fue inconclusa, pero había rumores de envenenamiento. Ella heredó una suma considerable. Poco después conoció a su hijo. La historia se volvía cada vez más oscura. Patricia no solo era cómplice. Quizás era la verdaderamente detrás del plan. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, imaginando los susurros intercambiados entre mi hijo y mi nuera en la habitación de al lado. ¿Estarían ellos en ese preciso momento, ajustando los detalles de mi asesinato? Me levanté y fui hacia la ventana. La luna llena iluminaba el jardín, proyectando sombras alargadas en el césped impecable. Esa casa que construí con tanto cariño se había convertido en una prisión. Cada rincón guardaba recuerdos que ahora parecían manchados. Al día siguiente llamé a Roberta, mi secretaria. Confiaba en ella como en pocas personas. Había trabajado conmigo durante más de 20 años y conocía todos los aspectos de mis negocios. Roberta, le dije después de cerrar la puerta de la oficina. Necesito tu ayuda en un asunto extremadamente delicado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando le conté mis sospechas. Su lealtad siempre había sido inquebrantable, pero ahora también veía indignación. Doña Iracema, esto es monstruoso, murmuró. ¿Cómo puedo ayudar? Necesitamos más pruebas. Quiero que monitorees discretamente los movimientos financieros de Guilherme, todos ellos. Y necesito acceso a su oficina cuando no esté allí. Nunca deja esa sala sin llave. Tengo una copia de la llave. Admití. Nunca pensé que necesitaría usarla así. 2 días después, Guilherme y Patricia anunciaron un viaje de negocios a Campos do Jordão. Necesitamos verificar personalmente la situación de la posada, explicó mi hijo. Regresamos en 2 días. Tan pronto como se fueron, Roberta y yo entramos en su oficina en la mansión. La sala estaba impecablemente organizada. Obra de Patricia. Ciertamente, Guilherme siempre había sido desorganizado desde niño. Comenzamos a buscar metódicamente. Revisamos el escritorio, los archivos, incluso los libros en la estantería, buscando documentos ocultos. Fue entonces cuando noté algo extraño en la computadora portátil de Guilherme. Siempre la llevaba consigo, pero esta vez, sorprendentemente, la había dejado atrás. Eso es inusual, comenté. Nunca se separa de esta computadora. Quizás salieron con prisa, sugirió Roberta. La computadora estaba bloqueada por contraseña, pero conocía a mi hijo. Intenté con la fecha de su cumpleaños. Nada. ¿El nombre de su primer perro? Nada. Entonces, en un destello de intuición,
probé con mi propia fecha de nacimiento. La pantalla se desbloqueó. Lo que encontramos fue devastador. Correos intercambiados con el piloto Osvaldo discutiendo cambios en el helicóptero. Un documento detallado sobre el seguro de vida a mi nombre, con Guilherme como único beneficiario. Transferencias bancarias sospechosas a cuentas offshore y luego el golpe final. Una carpeta entera dedicada al plan. Había un mapa detallado marcando el lugar exacto donde el helicóptero tendría la falla. Un punto aislado en el océano, lejos de las rutas de navegación, donde tardarían días en encontrar cualquier rastro. También había un cronograma meticuloso, la fecha del viaje, la hora exacta de la falla, incluso un guión de lo que Guilherme debería decir a la prensa cuando se encontrara el cuerpo. Mi madre era una mujer extraordinaria, decía el texto, que amaba las aventuras. Murió haciendo lo que amaba. La falsedad de esas palabras preparadas me hirió más que cualquier cosa. Era como si ya estuviera ensayando el papel de hijo en duelo mientras planeaba fríamente mi asesinato. Dios mío, doña Iracema, susurró Roberta, pálida. Esto es diabólico. Me sentí incapaz de hablar. La garganta parecía cerrada por un nudo de emociones contradictorias, dolor, rabia, incredulidad y una creciente determinación. Hicimos copias de todo. Cuando terminamos dejamos la oficina exactamente como estaba. No podíamos levantar sospechas. Esa noche sola en mi habitación, lloré como no lloraba desde la muerte de mi marido. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de una profunda desilusión. ¿Cómo pude criar a un hijo capaz de tal crueldad? ¿Dónde me equivoqué? Recordé cuando Guilherme era pequeño cómo brillaban sus ojos cuando regresaba de viajes de negocios, cómo corría a mis brazos. Cómo reíamos juntos. ¿Dónde estaba ahora ese niño? ¿Qué lo transformó en este hombre calculador, capaz de planear la muerte de su propia madre? A la mañana siguiente me reuní nuevamente con Antonio en el Café Cantino Mineiro. Le mostré las copias de los documentos encontrados. Esto es más que suficiente para una denuncia formal, afirmó él después de examinar todo cuidadosamente. Pero necesitamos pensar primero en tu seguridad. Pueden intentar algo desesperado si saben que descubriste el plan. ¿Qué sugieres? Contacta al doctor Julio Buarque. Es el mejor abogado penal que conozco. Luego iremos a la comisaría de delitos financieros a hablar con un viejo amigo, el delegado Mauricio Teixeira. Él se encargará de esto con la discreción necesaria. Asentí. El plan comenzaba a tomar forma. Hay otra cosa que necesitamos hacer, añadió Antonio, descubrir si el piloto Osvaldo está realmente involucrado o si solo fue manipulado por su hijo. Marcamos una cita con Osvaldo para el día siguiente en un restaurante apartado. Antonio usaría su credencial de ex policía federal para intimidarlo, si era necesario. Al volver a casa, encontré a Guilherme y Patricia, ya de regreso de Campos do Jordão. Estaban en la sala de estar, aparentemente relajados. ¿Cómo fue el viaje?, pregunté tratando de sonar casual. Productivo, respondió Guilherme. La posada va muy bien. Las reformas que sugerimos valieron la pena. Más mentiras. Según Antonio, la posada estaba al borde de la quiebra. Qué bien, hijo. Y por cierto, he estado pensando en nuestro viaje en helicóptero. Tal vez podamos reprogramarlo para la próxima semana. Las miradas que intercambiaron confirmaron mis sospechas una vez más. Una mezcla de sorpresa y ansiedad. Claro, mamá, respondió Guilherme rápidamente. Hablaré con Osvaldo para verificar su disponibilidad. No te preocupes, yo misma hablaré con él, respondí sonriendo. Ya tengo el número. Vi un músculo temblar en el rostro de Patricia. Está realmente emocionada con este paseo, ¿verdad? Más de lo que imaginan, respondí. Creo que será una experiencia reveladora. Esa noche, mientras cenábamos, los observé con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra adquirió nuevos significados. Patricia me servía con una atención exagerada. Guilherme hablaba sobre el futuro, sobre proyectos que haríamos juntos. La ironía era casi insoportable. Hijo, le dije en un momento en que Patricia fue a la cocina. ¿Eres feliz? La pregunta lo tomó por sorpresa. Claro, mamá. ¿Por qué? Solo me pregunto si te crié bien,
si te di todo lo que necesitabas? Algo tembló en sus ojos. Culpa, tal vez, pero pronto desapareció. Usted fue la mejor madre que alguien podría tener, respondió, evitando mi mirada. Más mentiras. A la mañana siguiente me encontré con Osvaldo, el piloto. Antonio estaba conmigo silencioso, pero imponente con su presencia de ex policía federal. Osvaldo era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y manos callosas. Parecía nervioso, mirando constantemente hacia la puerta del restaurante, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Señor Osvaldo, comencé sin rodeos. Sabemos del plan para sabotear el helicóptero durante mi paseo. Él palideció. Sus manos temblaron tanto que casi derribó la taza de café. Doña Iracema, no sé de qué está hablando. Tenemos pruebas, intervino Antonio, colocando sobre la mesa algunas copias de los correos electrónicos. Su participación está bien documentada. La cuestión ahora es si quiere ser cómplice de un intento de homicidio o si prefiere cooperar con la justicia. El hombre se derrumbó, puso su rostro entre las manos y comenzó a sollozar suavemente. Me buscó hace 2 meses, confesó finalmente. Dijo que necesitaba simular una falla mecánica durante el vuelo. Aseguró que nadie resultaría herido, que era solo para asustarla. ¿Y tú creíste eso?, pregunté incrédula al principio. Sí, pero luego las instrucciones se volvieron más específicas. El lugar exacto donde debía ocurrir, lejos de cualquier ruta. Me di cuenta de que era más serio, pero ya había aceptado un adelanto considerable. Tenía miedo de renunciar. ¿Cuánto te ofreció?, preguntó Antonio. $500.000. La mitad por adelantado, la mitad después tras el accidente. Una suma obscena para quitarme la vida. ¿Ese era el valor que mi hijo le daba a mi existencia? Salí de ese restaurante con el corazón pesado como plomo. El testimonio de Osvaldo confirmó mis peores sospechas y añadió detalles aún más perturbadores. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Antonio sostenía mi brazo delicadamente, como si temiera que pudiera desmoronarme en cualquier momento. $500.000, repetí en voz baja. Mi hijo puso ese precio en mi cabeza. Iracema, no puedes volver a esa casa, dijo Antonio con firmeza. No es seguro. Asentí con la cabeza, decidida. Tengo que volver. Si desaparezco ahora, sospecharán. Necesitamos reunir más pruebas, construir un caso irrefutable. Antonio no parecía convencido, pero respetó mi decisión. Acordamos que él se mantendría en contacto constante y que, ante el menor signo de peligro, yo saldría inmediatamente de la mansión. Vamos a programar una reunión con el doctor Julio Boarque para mañana, dijo él. Y luego iremos a la comisaría a hablar con Mauricio Teixeira. Cuando volví a casa, encontré a Guilherme en la oficina al teléfono. Me detuve en la puerta entreabierta, tratando de escuchar la conversación sin ser notada. Todo está yendo según lo planeado, decía él en voz baja. ¿Ella quiere reprogramar el paseo para la próxima semana? Sí, ya hablé con él. No sospecha de nada. Retrocedí silenciosamente, el corazón martillando en mi pecho. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Necesitaba pensar, planear mi próximo movimiento con cuidado. Esa noche apenas pude dormir. Cada crujido de la antigua casa me sobresaltaba. ¿Intentarían algo antes de la fecha planeada? ¿El desespero podría llevarlos a adelantar sus planes? A la mañana siguiente encontré al doctor Julio Boarque en su oficina en el centro empresarial de Sao Paulo. Era un hombre austero con ojos penetrantes detrás de gafas de montura delgada. Lo conocía desde hacía décadas. Él se encargaba de los asuntos legales de mi empresa desde el principio. Dona Iracema. Me saludó, levantándose para estrechar mi mano. Antonio me adelantó que el asunto es grave, pero confieso que no esperaba algo de esta magnitud. Presenté todas las pruebas recolectadas hasta entonces, las grabaciones, los correos electrónicos, el testimonio de Osvaldo, los documentos del seguro de vida fraudulento. A medida que exponía cada evidencia, el rostro del abogado se tornaba más sombrío. En casi 40 años de carrera, dijo finalmente. Nunca he visto un caso tan perturbador. Su propio hijo. Quiero saber mis opciones. Interrumpí.
No podía soportar más escuchar esa constatación obvia y dolorosa. Tenemos suficientes evidencias para una denuncia criminal, afirmó el doctor Julio. Intento de homicidio calificado con agravante de relación parental. Pero hay otro camino que tal vez quiera considerar. ¿Cuál? Una trampa. Hacer que ellos revelen el plan en circunstancias controladas con testigos oficiales presentes sería la prueba definitiva. La idea hizo que mi estómago se revolviera, ponerme deliberadamente en una situación donde mi hijo creería que estaba ejecutando mi asesinato. Era casi insoportable de imaginar, pero también era el camino más seguro para garantizar que se hiciera justicia. Vamos a hablar con el delegado Teixeira. Decidí. Quiero escuchar su opinión. Desde la elegante torre empresarial, nos dirigimos a la comisaría de delitos financieros en el centro de Sao Paulo. El contraste no podría ser mayor. De los sillones de cuero y paneles de madera noble a sillas de plástico y paredes desconchadas. El delegado Mauricio Teixeira era un hombre de 60 años con la apariencia de quien ya ha visto de todo en la vida. Cabello canoso cortado al ras, ojos cansados, pero alertas, y una postura que inspiraba confianza inmediata. Antonio me llamó ayer, dijo él, indicándonos las sillas frente a su mesa, abarrotada de carpetas. Dijo que era un caso delicado que involucraba intento de homicidio. No mencionó que la víctima sería la gran Iracema Falcao. Había una mezcla de admiración y preocupación en su voz. Mi nombre era conocido en los círculos empresariales de Sao Paulo. Construí mi imperio hotelero desde cero. En una época en que las mujeres empresarias eran una rareza. También mencioné que los acusados serían mi hijo y mi nuera, añadí con amargura. El delegado asintió gravemente. Comencemos desde el principio, señora Falcao. Quiero escuchar todo. Repetí mi historia una vez más, mostrando nuevamente las pruebas. El delegado escuchaba atentamente tomando notas ocasionales, su rostro endureciéndose progresivamente. Este es un caso clásico de crimen premeditado, concluyó. Y estoy de acuerdo con la sugerencia del Dr. Wark. Una operación controlada sería el mejor enfoque. Atraparlos en acto preparatorio con pruebas irrefutables. ¿Cómo sería eso exactamente? Pregunté. Usted reprogramaría el viaje como ellos esperan. Pondríamos micrófonos y cámaras en Liponto. Agentes encubiertos estarían posicionados estratégicamente. Cuando ellos ejecutaran cualquier acción para sabotear el helicóptero, realizaríamos la detención en flagrante. ¿Y qué hay de Osvaldo? Puede colaborar como testigo a cambio de una reducción de pena. Sería un elemento clave para corroborar todo el esquema. Pasé la mano por mi cabello, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Era mi hijo, el niño que abracé en mis brazos, que enseñé a caminar, que consolé cuando caía y se lastimaba las rodillas. Ahora estaba a punto de enviarlo a la cárcel. Necesito un tiempo para pensar, dije finalmente. Entiendo, señora Falcao, respondió el delegado. Pero no se demore mucho. Cuanto más tiempo pase, más riesgo corre. Volví a casa esa tarde con la mente en un torbellino. Pasé por el jardín trasero para evitar encontrarme con Guilherme o Patricia. No confiaba en mi capacidad para mantener la compostura frente a ellos en ese momento. En mi habitación abrí la ventana y respiré hondo, observando cómo el atardecer teñía el cielo de Sao Paulo con tonos de naranja y rojo. ¿Cuántos atardeceres así he presenciado a lo largo de mi vida? ¿Cuántos más tendría? No fuera por esa llamada providencial de Guilherme, cancelando nuestro viaje en el último minuto. El destino es curioso. Lo que debería haber sido mi sentencia de muerte se convirtió en la clave para mi salvación. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Roberta. Doña Iracema la llamó en voz baja. ¿Puedo entrar? Abrí la puerta. Roberta parecía agitada, con los ojos muy abiertos de preocupación. ¿Qué pasó? Encontré otra cosa, susurró mirando nerviosamente por encima del hombro para asegurarse de que nadie la escuchara. Estaba organizando los documentos de la oficina y encontré esto escondido detrás de la estantería. Me entregó un sobre marrón. Dentro había un informe médico con mi nombre. Lo analicé confundida. Era una copia de exámenes que nunca realicé, indicando un cuadro de demencia precoz.
Esto es falso, murmuré. Nunca hice esos exámenes. Exactamente, concordó Roberta. Creo que estaban preparando el terreno. Si el sabotaje del helicóptero fallaba, tendrían un plan B. Declararme mentalmente incapaz, completé sintiendo un nuevo tipo de horror crecer dentro de mí. Internarme en alguna institución y tomar control de todo. La crueldad del plan era inimaginable. No solo querían quitarme la vida. Si eso fallaba, me quitarían la dignidad, mi autonomía, mi identidad. En ese momento tomé mi decisión. Llamé al delegado Teixeira. Vamos a seguir con la operación, dijo con una firmeza que realmente no sentía. Quiero terminar con esto de una vez por todas. Los próximos días fueron un ejercicio constante de autocontrol. Durante el desayuno discutíamos sobre el clima o noticias triviales, mientras observaba a mi hijo y a mi nuera con nuevos ojos. Cada gesto, cada sonrisa, adquiría significados siniestros. Estaba pensando en reprogramar ese viaje en helicóptero para el sábado, comenté casualmente durante la cena. ¿Qué piensan? Excelente idea, mamá, respondió Guilherme. ¿Puedo hablar con Osvaldo para verificar su disponibilidad? Ya hablé. Está disponible a las 10 de la mañana. Saliendo del ponto cielo abierto en Guarujá. Vi a Patricia y Guilherme intercambiar una mirada rápida. Un destello de triunfo en sus ojos, una sombra de duda en los de él. Perfecto, dijo Patricia sonriendo dulcemente. Será un paseo inolvidable. Sin duda lo será, respondí sosteniendo su mirada. El viernes, víspera del viaje programado, me reuní con el delegado Teixeira, el doctor Julio y Antonio en la oficina del abogado para los últimos ajustes del plan. Tenemos agentes posicionados en el punto desde ayer, informó el delegado. Las cámaras y micrófonos están instalados estratégicamente. Osvaldo está colaborando plenamente. Confirmará cualquier contacto de su hijo en las próximas 24 horas. ¿Y en cuanto a mi seguridad?, pregunté. No estará sola en ningún momento. Habrá un agente disfrazado como empleado del Onto siempre cerca. Además, Antonio estará allí como su acompañante. Asentí. La tensión era palpable en la sala. Guilherme y Patricia irán a El Onto esta noche, continuó el delegado. Recibimos información de Osvaldo que pidieron verificar el helicóptero con anticipación. Es cuando esperamos que hagan la sabotaje. ¿Y si intentan algo contra mí antes de eso? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. El delegado y el abogado intercambiaron miradas preocupadas. Quizás no sea seguro que regrese a casa esta noche, sugirió el doctor Julio. No, respondí con firmeza. Si no regreso, sospecharán. Necesito mantener todo aparentemente normal hasta el último momento. A regañadientes estuvieron de acuerdo, pero insistieron en que un agente vigilara la mansión durante la noche. Regresé a casa al atardecer. La mansión era silenciosamente opresiva. Encontré a Roberta en la cocina preparando un té. Guilherme y Patricia salieron, informó en voz baja. Dijeron que iban a cenar fuera y resolver algunos asuntos pendientes. Sabíamos exactamente cuáles eran esos asuntos pendientes. ¿Quieres que me quede aquí esta noche, doña Iracema?, ofreció Roberta, la preocupación evidente en su voz. No es necesario, respondí. Mañana será un día intenso. Después de que ella se fue, cerré todas las puertas y subí a mi habitación. Tomé un largo baño, tratando de relajar los músculos tensos. Me puse mi pijama favorito de seda azul marino, un regalo que me compré a mí misma cuando cerré el primer gran contrato de mi carrera. Me senté en el sillón junto a la ventana, observando las luces de Sao Paulo brillar a lo lejos. La ciudad que me acogió cuando llegué de Minas Gerais hace casi 50 años, con poco más que sueños y determinación, construí un imperio en esta ciudad. Enfrenté prejuicio, acoso, intentos de sabotaje. Superé cada obstáculo con dignidad y perseverancia. Y ahora enfrentaba el mayor desafío de todos, la traición de mi propia sangre. Escuché la puerta del garaje abrirse. Guilherme y Patricia habían regresado. Apagué la luz de la habitación y me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando sus pasos en la planta baja, las voces apagadas, el sonido de vasos en la cocina. Alrededor de media hora después, suaves golpes en mi puerta.
Mamá, ¿la voz de Guilherme todavía está despierta? Dudé un instante, luego respondí, sí, entra. Abrió la puerta, permaneciendo en el umbral. La luz del pasillo creaba una silueta oscura, impidiéndome ver su expresión claramente. Solo quería confirmar la hora de mañana, dijo. Salimos a las 8, ¿verdad? Para llegar a El Ponto a las 10. Así es, confirmé manteniendo la voz firme. ¿Está todo listo? Hubo una pausa casi imperceptible antes de la respuesta. Sí, todo listo, será especial. Estoy seguro de que lo será, respondí. Buenas noches, hijo. Buenas noches, mamá. Cuando la puerta se cerró, permití que las lágrimas finalmente fluyeran. ¿Serían estas las últimas palabras que intercambiaría con mi hijo como un hombre libre? La próxima vez que habláramos sería a través de un vidrio en la prisión. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. Me vestí con cuidado. Pantalones de lino beige, blusa de seda crema, un collar de perlas que perteneció a mi madre. Quería estar impecable para lo que estaba por venir. Bajé a desayunar y encontré a Patricia ya en la cocina, sorprendentemente animada para alguien que creía estar enviando a su suegra a la muerte en pocas horas. Buenos días, doña Iracema, exclamó con falsa alegría. Hice su desayuno favorito, huevos benedictinos y jugo de naranja fresco. Observé la comida con desconfianza. ¿Es posible que no vayas a comer?, preguntó, notando mi vacilación. No tengo apetito, respondí. Solo el café, por favor. Me serví una taza, teniendo cuidado de tomar el bully yo misma. Patricia frunció ligeramente el ceño, pero pronto recuperó la sonrisa. Guilherme se unió a nosotros momentos después, aparentando cansancio. Ojeras profundas marcaban su rostro y sus manos temblaban levemente al sostener la taza. ¿Dormiste mal, hijo?, pregunté. Un poco, admitió. Estoy ansioso por el paseo. Apuesto a que tú también. Pensé amargamente. A las 8 en punto, el conductor llegó para llevarnos a Guarujá. Durante todo el trayecto me mantuve en silencio, observando el paisaje por la ventana, mientras Patricia hablaba incesantemente sobre trivialidades. Al llegar al punto de encuentro vi a Antonio esperando, como habíamos acordado. También noté discretamente la presencia de policías de civil, uno fingiendo revisar otro helicóptero, otro en la recepción, y uno más en el café al lado. Osvaldo vino a recibirnos. Su rostro era una máscara de profesionalismo, aunque podía percibir el nerviosismo en sus ojos. Buenos días, señora Falcao, me saludó. El helicóptero está listo. Hicimos todas las verificaciones necesarias. Excelente, respondió Guilherme, poniendo la mano en el hombro del piloto con falsa camaradería. ¿Podemos echar un vistazo antes de embarcar? Mi madre nunca ha volado en helicóptero. Está un poco nerviosa. Claro, aceptó Osvaldo guiándonos hacia el hangar donde el helicóptero nos esperaba. Era una aeronave elegante azul y plata, con el logotipo de la empresa de taxi aéreo discretamente pintado en un costado. Parecía perfectamente normal, seguro. ¿Quién imaginaría que albergaba una trampa mortal? Mientras Guilherme y Patricia conversaban con Osvaldo, aparentemente sobre detalles técnicos del vuelo, vi al delegado Teixeira acercarse discretamente. Vestido como un empleado del heliponto, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. La operación estaba en marcha. Las pruebas se habían recolectado durante la noche, cuando Guilherme y Patricia vinieron a inspeccionar el helicóptero. Cámaras ocultas registraron el momento exacto en que mi hijo, bajo la dirección de Patricia, sabotearon el sistema hidráulico de la aeronave. Una falla que sería catastrófica cuando estuviéramos sobrevolando el océano. El momento de la verdad había llegado. Sentí una extraña calma envolverme, como si estuviera observando todo desde fuera de mi cuerpo. Antes de embarcarnos, anuncié haciendo que todos se volvieran hacia mí. Hay algo que necesito decir. El silencio que siguió parecía palpable. Los ojos de Guilherme se agrandaron ligeramente, mientras Patricia mantenía esa sonrisa artificial congelada en su rostro. A nuestro alrededor, los policías encubiertos se movieron discretamente, acercándose como si convergieran hacia un punto de ataque. Olvidé mis gafas de sol en el coche. Completé sonriendo con calma. Guilherme, ¿podrías buscarlas por mí? Vi el alivio inundar su rostro.
Por un momento pensé haber visto también una sombra de culpa rápidamente enmascarada. Claro, mamá, respondió él, ya alejándose. Tan pronto como Guilherme se distanció, el delegado Teixeira dio la señal. En segundos policías aparecieron de todos los rincones del heliponto, identificándose y posicionándose estratégicamente. El rostro de Patricia se transformó en una máscara de horror y confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó ella, con la voz aguda por el pánico repentino. Mi hijo regresaba apresurado, las gafas en la mano cuando dos policías lo interceptaron. Vi cómo la comprensión lentamente reemplazaba la confusión en su mirada. Primero incredulidad, luego miedo y finalmente una resignación que me partió el corazón. Guilherme Falcao y Patricia Dumont Falcao, declaró formalmente el delegado Teixeira. Están arrestados por intento de homicidio calificado y formación de banda criminal. Mientras un policía leía los derechos a los dos, Patricia se transformó por completo. La máscara de Nora dedicada cayó, revelando a la mujer calculadora que siempre sospeché que existía bajo la superficie. Esto es un absurdo, gritó ella, debatiéndose mientras la esposaban. No hay pruebas de nada. Tenemos todas las pruebas necesarias, respondió el delegado con calma, incluyendo el registro en vídeo de la sabotaje realizada anoche en este helicóptero, las transferencias bancarias sospechosas, los documentos del seguro fraudulento y el testimonio del señor Osvaldo. Al escuchar esto, Patricia lanzó una mirada de odio puro hacia el piloto, quien retrocedió instintivamente. Guilherme, por otro lado, permanecía en silencio con los ojos fijos en el suelo. Cuando finalmente levantó la cabeza, su mirada encontró la mía. No había ira allí, solo una tristeza infinita y algo que parecía vergüenza. Mamá, susurró él mientras lo conducían hacia el vehículo. No pude terminar la frase. Quizás era mejor así. ¿Qué podría decir para justificar lo que planeaba hacer? Permanecí inmóvil, observando cómo se alejaban los vehículos. Antonio se acercó y puso suavemente su mano en mi hombro. Se acabó, Iracema, dijo él con dulzura. Pero sabía que no era verdad. Para mí eso no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo doloroso, uno que involucraría testimonios, juicios, titulares de periódicos y la exposición pública de nuestra tragedia familiar. Vamos a casa, respondí, sintiéndome repentinamente exhausta. La mansión de los Falcao parecía extrañamente vacía cuando regresé esa tarde. Roberta me esperaba en la entrada, con el rostro ansioso. ¿Todo salió bien, señora Iracema?, preguntó ella, ayudándome a quitarme el abrigo. Si podemos llamar a esto salir bien, respondí con amargura. Mi hijo está preso, acusado de intentar matarme. No sé si algo así puede considerarse un éxito. Roberta asintió en silencio. Realmente no había palabras de consuelo adecuadas para una situación tan extraordinaria. Preparé un té, dijo ella finalmente. Debería descansar un poco. Ha sido un día difícil. Acepté la sugerencia, subiendo a mi habitación, pero el descanso no llegó. Pasé horas sentada junto a la ventana, observando el jardín donde Guilherme solía jugar de niño. La imagen del niño sonriente se superponía a la del hombre esposado siendo llevado por la policía. ¿Dónde me equivoqué? Esta pregunta me atormentaría en los días, semanas y meses que siguieron. El proceso judicial avanzó con una rapidez inusual para los estándares brasileños. Quizás debido a la notoriedad del caso. La prensa, por supuesto, tuvo un día de fiesta. Heredero intenta matar a madre millonaria para quedarse con la fortuna, anunciaban los titulares. Nuestro drama familiar expuesto en cada kiosco, en cada noticiero. La fase de instrucción del proceso reveló detalles aún más perturbadores sobre el plan y sus motivaciones. 2 semanas después de las detenciones, me encontré con el fiscal del caso, Dr. Vicente Amaral. Era un hombre de mediana edad, con ojos perspicaces y una reputación de integridad intachable. Señora Falcao, comenzó él después de los saludos iniciales. Las investigaciones han sacado a la luz algunos hechos que usted necesita conocer. Sentada en la austera oficina de la Fiscalía, escuché en silencio mientras él delineaba la verdadera extensión del plan y la manipulación de Patricia. Su nuera tiene un historial preocupante, explicó el doctor Vicente consultando una carpeta llena de documentos. Antes de conocer a su hijo estuvo casada con un empresario anciano de Belo Horizonte, que murió de manera sospechosa, oficialmente un ataque al corazón,
pero hubo rumores de envenenamiento. Ella heredó una suma considerable. Esto confirmaba lo que Antonio ya había descubierto, pero el fiscal tenía más. Pocos meses después, conoció a su hijo en un evento empresarial. La relación avanzó rápidamente. Estaban comprometidos en menos de 3 meses. Recordé esa época. Me sorprendió la velocidad de la relación, pero Guilherme parecía tan feliz que ahogué mis preocupaciones. Otro error de juicio de mi parte. Encontramos evidencia de que ella manipulaba a su hijo sistemáticamente, continuó el fiscal. Él había contraído deudas sustanciales por juegos de azar, algo que aparentemente ocultaba de todos. Patricia descubrió esto y, en lugar de ayudarlo a superar la adicción, lo usó como herramienta de control. Sentí un nudo formarse en la garganta. Guilherme adicto a los juegos. ¿Cómo no me di cuenta? Hay más, añadió el doctor Vicente, su rostro adoptando una expresión aún más grave. Creemos que este no sería el primer crimen de la pareja. Existen indicios de fraudes financieros sistemáticos en las empresas bajo la gestión de su hijo, además de posibles desvíos de recursos de su propia empresa. Estamos investigando. Salí de la fiscalía aturdida por las revelaciones. Mi chofer me esperaba, pero le pedí que me dejara caminar un poco. Necesitaba aire, espacio para procesar todo eso. Me encontré vagando por el parque Ibirapuera, observando a la gente a mi alrededor, familias felices, niños corriendo, parejas de la mano, vidas normales, sin el peso de la traición que yo cargaba. Cuando finalmente regresé a la mansión, ya era de noche. Encontré a Luciano, mi hermano, sentado en la sala. Regresó apresurado de Londres en cuanto supo lo ocurrido. Manita, dijo levantándose para abrazarme. Era el único que aún me llamaba así, un eco de nuestra infancia en Minas. En los brazos de mi hermano, finalmente me permití desmoronarme. Lloré como no lloraba desde la infancia. Sollozos profundos que venían del fondo de mi ser, cargando el dolor, la decepción, la culpa y la rabia acumuladas. Luciano no dijo nada, solo me sostuvo transmitiendo, a través de ese abrazo, el apoyo silencioso de quien compartió mi historia desde el principio. Cuando finalmente me calmé, me condujo hasta el sofá y sirvió 2 copas de vino. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó suavemente. No sé, admití, ¿cómo seguir adelante después de esto? ¿Cómo mirar a mi hijo a través del vidrio de la prisión, sabiendo lo que planeaba hacer? Un día a la vez, respondió Luciano de manera pragmática. Es como siempre hemos hecho desde que nuestros padres murieron y tuvimos que arreglárnoslas solos, un día a la vez. Tenía razón. Era el único camino posible, poner un pie delante del otro y seguir adelante sin importar cuán difícil pareciera. A la mañana siguiente recibí una llamada del doctor Julio Buarque. El abogado parecía incómodo al teléfono. Doña Iracema, Guilherme está pidiendo verlo, informó. Sé que es una solicitud difícil, pero iré. Interrumpí sorprendiéndome a mí misma con la decisión instantánea. El centro de detención provisional era un lugar opresivo, paredes grises, guardias de expresión severa, un olor indescriptible de desinfectante mezclado con desesperación humana. Fui conducida a través de pasillos y puertas de seguridad hasta una sala de visitas, una mesa de metal atornillada al suelo, 2 sillas igualmente fijas, una pequeña ventana con rejas. Cuando Guilherme entró escoltado por un guardia, casi no lo reconocí. En solo 2 semanas, parecía haber envejecido años. Su rostro delgado, la barba sin afeitar, los ojos rojos y hundidos. Mamá, dijo con voz ronca cuando el guardia se alejó. ¿Viniste? Había sorpresa genuina en su voz, como si realmente no esperara que atendiera su pedido. ¿Por qué, Guilherme? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Simple, directa, cargando todo el peso de mi incomprensión. Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Empecé a jugar en la universidad, respondió tras un largo silencio. Apuestas pequeñas al principio, nada serio. Luego las cantidades fueron aumentando. Cuando me di cuenta, ya debía sumas que no podría pagar con mi salario. Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello desordenado. Comencé a desviar dinero de la posada, pequeñas cantidades al principio, convencido de que lo devolvería pronto, pero las deudas solo crecían. Entonces conocí a Patricia. Ella descubrió sobre los desvíos, sobre el juego.
En lugar de denunciarme, dijo que me ayudaría, que teníamos que ser creativos. Creativos, repetía amargamente. ¿Así llamas a planear la muerte de tu madre? Él se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Al principio, ese no era el plan. Se defendió con voz débil. Primero sugirió que convenciéramos a usted de transferir la gestión de las empresas a nosotros. Cuando eso no funcionó, vinieron otras ideas, cada vez más extremas. Patricia es persuasiva. No intentes culparla exclusivamente. Interrumpí con firmeza. Eres un hombre adulto, Guilherme. Tomaste tus decisiones. Asintió lentamente, la derrota evidente en cada línea de su cuerpo. Lo sé y pagaré por ellas. Solo quería que supieras que dudé varias veces. En el último momento, cuando llamé para cancelar el primer viaje, fue porque no pude seguir adelante, pero luego reconsideré. Observé fríamente. Patricia dijo que los prestamistas estaban perdiendo la paciencia, que nos matarían si no pagábamos. Me convenció de que era nuestra única salida. Miré a ese hombre frente a mí, mi hijo, mi heredero, la continuación de mi legado. Había tanta distancia entre nosotros ahora. Un abismo que tal vez nunca podría ser cruzado. Lo siento mucho, madre, susurró él, las lágrimas corriendo por su rostro abatido. Sé que no significa nada decir esto ahora, pero lo siento mucho. Me levanté incapaz de escuchar más. El guardia abrió la puerta, listo para escoltarme afuera. Madre, llamó Guilherme una última vez. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Me detuve en la puerta sin volverme. No sé, Guilherme, sinceramente no sé. En los meses que siguieron, emergí, como forma de lidiar con el dolor. Trabajé incansablemente con los investigadores, proporcionando documentos, testificando, reviviendo cada detalle doloroso para asegurar que se hiciera justicia. La extensión de los crímenes se fue revelando gradualmente. Además del intento de homicidio, había años de fraudes financieros, falsificación de documentos, desvíos sistemáticos. La posada Aguas Claras en Campos do Jordão estaba efectivamente en quiebra. Las ganancias informadas a mí eran pura ficción. Patricia se mantuvo inquebrantable, negando todas las acusaciones, incluso ante pruebas irrefutables. Durante el juicio, sentada en el banco de los testigos, me miraba con un odio palpable. Si las miradas pudieran matar, habría caído fulminada allí mismo. Guilherme, por otro lado, confesó todo. Su colaboración con la justicia, detallando cada aspecto del esquema criminal, fue fundamental para el caso. El juicio duró 3 semanas. Cada día me sentaba en la primera fila, escuchando testimonios, reviviendo la traición, sintiendo las miradas curiosas y a veces compasivas de los presentes. No era solo mi hijo siendo juzgado, era toda mi vida, mis elecciones, mi capacidad como madre. Antonio me acompañó en cada sesión, un pilar de fuerza silenciosa a mi lado. Luciano alternaba entre Londres y Sao Paulo cuidando de los negocios internacionales que no podían esperar, más presente en los momentos cruciales, cuando el juez anunció el veredicto, la sala del tribunal estaba llena. Periodistas curiosos, familiares de las partes involucradas, todos esperando el desenlace de ese drama que había capturado la imaginación pública. Los acusados, Guilherme Falcao y Patricia Dumont Falcao, fueron declarados culpables de todos los cargos, pronunció el juez con voz solemne. La sentencia fue severa, 12 años de reclusión para Guilherme con posibilidad de progresión de régimen tras cumplir 1/3 de la pena, considerando su colaboración con la justicia. Para Patricia, 18 años, en régimen inicialmente cerrado. Cuando los oficiales de justicia condujeron a los acusados fuera, Guilherme me miró una última vez. No había más súplica en su mirada, solo una aceptación resignada de su destino. Salí del tribunal rodeada de seguridad, ignorando los micrófonos empujados en mi dirección y las preguntas gritadas por los reporteros. Entré rápidamente en la limusina que me esperaba, finalmente dejando escapar el suspiro que parecía estar atrapado en mi pecho desde el inicio de todo esto. ¿A casa, señora?, preguntó el conductor. Dudé. La mansión de los Falcao con sus recuerdos, sus fantasmas, sus habitaciones ahora demasiado vacías, ya no parecía un hogar. No, decidí ir al sitio Recanto 2 IPS en Atibaia. Era una propiedad que compré hace años como refugio de fines de semana. Una casa de campo cómoda,
pero discreta, rodeada de un huerto de IPS que estallaba en flores amarillas en primavera. Un lugar de paz, lejos de los focos y el bullicio de la ciudad. Mientras el coche serpenteaba por las carreteras que llevaban fuera de Sao Paulo, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. Niña decidida de Minas Gerais, que soñaba en grande, la joven empresaria que enfrentó prejuicios y obstáculos, la mujer de negocios exitosa que construyó un imperio, la madre que creía conocer a su hijo y ahora, ¿quién era yo? Una sobreviviente, tal vez alguien que había enfrentado la traición más profunda y seguía en pie. Al llegar al sitio el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Caminé por el jardín hasta mi banco favorito, bajo un ipé centenario. Me senté respirando el aire puro de la montaña, sintiendo la suave brisa en mi rostro. Por primera vez desde que todo comenzó, me permití vislumbrar el futuro. No lo que podría haber sido, sino lo que aún podría ser. Un futuro diferente al que había planeado. Ciertamente, pero aún así un futuro, un día a la vez. Susurré para mí misma, repitiendo el consejo de Luciano. Era todo lo que podía hacer ahora, un día a la vez. Los IPS amarillos del sitio Recanto 2 IPS se convirtieron en mi refugio durante los meses que siguieron. Esa propiedad de Natibaya, que antes era solo una escapada ocasional de fines de semana, se transformó en mi hogar. Vendí la mansión en Morumbi. Ya no podía caminar por esos pasillos sin escuchar los ecos de la traición en cada rincón. El otoño llegó pintando las hojas de tonos dorados y rojos. Comencé a despertar con el amanecer y a dormir con su ocaso, un ritmo natural que no había experimentado en décadas. La simplicidad de esa vida tenía un efecto curativo, como si cada mañana entre los árboles lavara un poco de la amargura acumulada. Roberta continuó conmigo ahora no más como secretaria, sino como una especie de dama de compañía, y me atrevo a decir amiga. Montamos una pequeña oficina en una de las salas del sitio, desde donde podría administrar lo que quedaba de mi imperio. La señora debería considerar vender las otras propiedades también, sugirió Roberta una mañana, mientras revisábamos los informes financieros. El mercado está favorable y sería un corte definitivo con el pasado. Consideré la idea. Mi imperio hotelero se había reducido tras descubrir la magnitud de los desvíos realizados por Guilherme. La posada Aguas Claras en Campos do Jordão estaba técnicamente en quiebra, necesitando una inyección masiva de capital para recuperarse. Otros emprendimientos también sufrieron, aunque en menor escala. Quizás tienes razón, respondí, pero no quiero tomar decisiones apresuradas. Algunas de estas propiedades las construí desde cero, ladrillo por ladrillo. Entiendo, pero a veces soltar es necesario para avanzar. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Soltar, avanzar. Conceptos simples, pero tan difíciles de ejecutar cuando están entrelazados con décadas de tu vida. En una tarde particularmente agradable mientras tomaba té en la terraza, recibí una visita inesperada. El doctor Julio Buarque, mi abogado de larga data, subió por la alameda de IPS en su elegante coche. Doña Iracema me saludó aceptando la taza de té que Roberta le ofreció. Espero no estar interrumpiendo su tranquilidad. De ninguna manera, aseguré. Es bueno ver un rostro amigo. Vine personalmente porque el asunto es delicado, explicó. Guilherme está solicitando autorización para trabajar en la penitenciaría. Tiene derecho a ello por la legislación y aparentemente ha demostrado buen comportamiento en estos primeros meses. Sentí un nudo en el pecho al escuchar el nombre de mi hijo. Evitaba pensar en él, empujando los recuerdos a un rincón distante de la mente, pero siempre encontraban la manera de volver. ¿Qué tipo de trabajo? En la biblioteca de la penitenciaría principalmente tiene la formación adecuada y según el director, se ha dedicado a la lectura constantemente desde que llegó. Asentí lentamente. La imagen de Guilherme entre libros no me sorprendió. Cuando era niño, solía encontrarlo dormido con un libro sobre el pecho, la luz de la lámpara encendida. ¿Necesita mi autorización para eso? No exactamente, respondió el abogado. Pero pidió que verificara si usted tendría alguna objeción. Parece importante para él. Miré hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso detrás de las montañas. ¿Por qué a Guilherme le importaría mi opinión ahora? Después de todo lo que hizo, ¿por qué mi aprobación aún significaría algo? Dile que no tengo objeciones, respondí finalmente.
Si eso ayuda en su rehabilitación, la palabra sonó extraña en mis labios. ¿Podría alguien que planeó matar a su propia madre realmente rehabilitarse? ¿Existía redención posible para tal acto? Hay una cosa más, añadió el doctor Julio, titubeando. Escribió una carta para usted, me pidió que se la entregara personalmente, me extendió un sobre simple sin adornos. Lo tomé con dedos ligeramente temblorosos, sintiendo el peso de las palabras no leídas. Gracias, dije, colocando el sobre a mi lado sin abrirlo. Lo leeré cuando esté preparada. El abogado pareció comprender. Hablamos un poco más sobre asuntos prácticos, el avance de los procesos, la situación de las empresas, las ofertas que comenzaban a surgir para la compra de algunas propiedades. Cuando se fue, el sobre permaneció escondido en la mesa de la terraza. Solo tuve valor para abrirlo 3 días después, en una madrugada en que el sueño se negaba a venir. Sentada en el sillón de mi habitación, con solo la suave luz de la lámpara, rompí el sello. La caligrafía de Guilherme era diferente, más contenida, menos expansiva. La carta era larga, llenando varias páginas con una letra pequeña y cuidadosa. Madre, comenzaba él. No sé si leerás estas líneas o si las arrojarás al fuego sin un segundo vistazo. Cualquiera de las opciones sería comprensible, pero necesito escribir de todos modos, aunque sea para organizar mis propios pensamientos en este lugar, donde el tiempo parece infinito y paradójicamente no significa nada. A continuación, seguía un relato doloroso y directo de su caída. La adicción a los juegos que comenzó en la universidad, las pequeñas deudas que crecieron como bolas de nieve, la vergüenza que le impidió pedir ayuda, los desvíos de dinero que empezaron como préstamos temporales y se convirtieron en un esquema elaborado. Conocí a Patricia cuando ya estaba hundido en deudas, escribió él. Al principio ella parecía mi salvadora, inteligente, decidida, llena de soluciones. Solo después me di cuenta de que cada solución me enredaba más en su tela. Cuando finalmente sugerí que deberíamos confesar todo a ti, ella me mostró documentos que había recopilado, pruebas suficientes para incriminarme solo a mí, mientras ella permanecería inocente ante la ley. Estaba atrapado. La manipulación en la escritura era sutil y gradual. Pequeñas sugerencias que evolucionaron a planes concretos, siempre presentados como la única salida posible. El plan del helicóptero fue el clímax, la culminación de un proceso de erosión moral que duró años. No escribo esto para disculparme, continuaba él. No hay disculpa posible para lo que planeé hacer. Cada uno de nosotros es responsable de sus propias elecciones y yo hice las mías. Escribo solo para que sepas que el hijo que criaste con tanto amor no se convirtió en un monstruo de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, un desvío gradual del camino, cada paso pareciendo menor y más justificable que el anterior. Las últimas líneas quedaron grabadas en mi mente. No pido tu perdón, madre. Sé que hay heridas que no cicatrizan y traiciones que no pueden deshacerse. Solo pido que si algún día sientes que puedes, me permitas explicarte en persona. Hasta entonces viviré con las consecuencias de mis actos, buscando, si no la redención, al menos la comprensión de lo que me llevó hasta aquí. Lloré cuando terminé de leer. No lágrimas de autocompasión o ira, sino de una profunda tristeza por lo que podría haber sido y nunca sería. Por aquel niño que abracé en mis brazos, que enseñé a caminar, que vi crecer con tanto orgullo y esperanza. A la mañana siguiente llamé al doctor Julio. Quiero visitarlo, anuncié, sorprendiendo a mí misma con la decisión. Guilherme, quiero verte. La visita fue programada para la semana siguiente. En los días previos, oscilé entre la certeza y la duda. ¿Qué diría? ¿Qué quería escuchar? ¿Habría algún propósito real en este encuentro o solo estaba hurgando en heridas que intentaba sanar? El centro de detención provisional parecía aún más sombrío en mi segunda visita. Quizás porque ahora no estaba movida por la ira o el shock, sino por una emoción más compleja y difícil de nombrar. Cuando Guilherme entró en la sala de visitas, noté cambios sutiles. Estaba más delgado, sí, pero había algo en sus ojos. Una claridad que no estaba presente antes, como si las capas de autoengaño se hubieran removido. Madre, dijo él simplemente sentándose frente a mí. ¿Viniste? Leí tu carta. Respondí. Quería comprender mejor. Hablamos durante casi 2 horas, sin acusaciones, sin defensas.
Solo una mujer tratando de entender cómo el hijo que crió llegó a ese punto y un hombre intentando explicar lo inexplicable incluso para sí mismo. La adicción es algo insidioso, explicó él en un momento. Comienza como una diversión, una emoción pasajera. Cuando te das cuenta de que has perdido el control, ya estás demasiado hundido para admitirlo. Habló de la vergüenza que sintió al darse cuenta de que estaba desviando dinero de la empresa, de la mentira que se contaba a sí mismo de que lo devolvería todo antes de que yo lo descubriera, de cómo cuando el agujero se hizo demasiado grande para esconderlo, Patricia apareció con sus sugerencias cada vez más extremas. Dudé muchas veces, confesó, especialmente la víspera de aquel primer viaje en helicóptero. No pude seguir adelante, por eso llamé para cancelar, pero luego reconsideré. Observé sin acusación, solo constatando un hecho. Sí, Patricia era convincente y yo estaba desesperada. Los prestamistas comenzaron a hacer amenazas, no solo contra mí sino también contra ella. Me sentía acorralada, sin salida. Cuando el tiempo de la visita se acabó me levanté para salir, pero dudé junto a la puerta. Estoy vendiendo la mansión, informé. De hecho, ya la vendí. Ahora estoy viviendo en el campo en Atibaia. Vi una sombra de tristeza pasar por su rostro. Otra conexión con el pasado que se desvanecía. Entiendo, respondió simplemente, pero estoy manteniendo la casa de playa en Santos, añadí. Aquella donde pasábamos los veranos cuando eras pequeño. Pensé que tal vez algún día, dejé la frase en el aire, incapaz de concluirla. ¿Algún día qué? ¿Él sería liberado? ¿Volveríamos a ser una familia? Parecía una esperanza tonta y demasiado lejana. Guilherme la sintió. Un destello de algo parecido a gratitud en sus ojos. Gracias, mamá. Salí de la prisión ese día sin respuestas definitivas, pero con un peso menor en el corazón. No era perdón. Aún no. Tal vez nunca lo fuera, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algún tipo de resolución. En las semanas siguientes me sumergí en un nuevo proyecto. Con la ayuda de Roberta y Antonio, comencé a estructurar una fundación. Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar y financiero. ¿Está segura, señora?, preguntó Roberta cuando presenté la idea. Será como revivir todo constantemente. Quizás, admití, pero si mi experiencia puede ayudar a otras personas a evitar el mismo destino, tendrá algún propósito. La fundación rápidamente se convirtió en mi enfoque principal. Vendí más propiedades, redirigiendo recursos y energía hacia este nuevo emprendimiento. Contraté especialistas en gerontología, trabajadores sociales, abogados especializados en derechos de los ancianos. Creamos una línea directa para denuncias, refugios temporales, asistencia legal gratuita. En 6 meses ya habíamos atendido más de 50 casos, algunos asombrosamente similares al mío, hijos desviando recursos de padres ancianos, manipulación psicológica, aislamiento social forzado, incluso violencia física. La magnitud del problema era mayor de lo que imaginaba. Es epidémico, comentó la doctora Amanda Soares, la geriatra jefe de la fundación durante una reunión y ampliamente subnotificado. Muchos ancianos sienten vergüenza, no quieren denunciar a sus propios hijos o simplemente no reconocen que están siendo abusados. El trabajo era arduo, muchas veces desalentador, pero daba un propósito a mi dolor. Cada persona que logramos ayudar fue una pequeña victoria contra el tipo de tragedia que casi destruyó mi vida. Una tarde de otoño, casi un año después de la prisión de Guilherme, recibí la visita de una señora de unos 70 años. Se llamaba Dulce Mendonca y su caso había sido uno de los primeros atendidos por la fundación. Vine a agradecerle personalmente, doña Iracema, dijo ella, sentándose en la terraza de la casa, mientras Roberta servía té. Su apoyo cambió mi vida. Dulce había sido víctima de su propio sobrino, quien asumió su tutela tras un pequeño ACV y comenzó a dilapidar su patrimonio. Con nuestra ayuda, recuperó no solo el control de sus bienes, sino sobre todo su autonomía. Usted es una inspiración, continuó. Transformar una tragedia personal en ayuda para los demás es admirable. Sonreí, conmovida por el elogio sincero. No fue fácil, admití. Hubo días en que solo quería esconderme del mundo, pero aprendí que el dolor compartido pesa menos. ¿Y su hijo?, preguntó ella con hesitación. Perdóneme si soy indiscreta. Está bien, aseguré.
Guilherme está progresando, creo. Trabaja en la biblioteca de la penitenciaría. Comenzó a estudiar Derecho a distancia. Lo visito mensualmente ahora. Era cierto. Después de aquella primera visita, establecimos un ritmo regular de encuentros. No eran fáciles. Aún había momentos de tensión, temas que evitábamos, heridas que seguían abiertas, pero también había destellos del hijo que conocí, momentos de conexión genuina que me daban una esperanza cautelosa. ¿Y qué hay del perdón?, preguntó Dulce suavemente. ¿Usted logró perdonarlo? La pregunta quedó en el aire de la tarde otoñal. Miré los hipés del jardín, algunos aún con sus últimas flores amarillas, resistiendo valientemente. Estoy aprendiendo que el perdón no es un destino, sino un viaje, respondí finalmente. No sucede de una vez como un rayo que ilumina todo. Viene en pequeños momentos, en frágiles reconexiones. Algunos días lo logro, otros no y tal vez sea así para siempre. Dulce lo sintió comprensiva, conocía las palabras. Cuando se fue, permanecí en la terraza observando el atardecer. Luciano vendría de Londres la semana siguiente para pasar unos días conmigo. Antonio y Catarina cenarían conmigo el sábado. Nuestros encuentros semanales se convirtieron en un ancla de normalidad en mi nueva vida, y el lunes visitaría a Guilherme nuevamente. La vida continuaba, no como la había planeado, sino como se presentaba ahora, con sus cicatrices y heridas, pero también con posibilidades inesperadas de renacimiento y propósito. Esa noche antes de dormir, me senté en el escritorio y escribí en mi diario, un hábito que había retomado recientemente. Hoy comprendí algo importante. La traición de Guilherme y Patricia casi me quitó la vida, no solo físicamente, sino en esencia. Durante meses viví como una sombra, consumida por el dolor y la rabia. Pero poco a poco estoy recuperando no solo las ganas de vivir, sino de hacer la diferencia. La Fundación Nuevo Amanecer ya ha ayudado a decenas de ancianos en situaciones similares a la mía. Cada historia de superación que atestiguo me fortalece. Hice una pausa, reflexionando sobre el camino recorrido y lo que aún estaba por venir. No sé lo que el futuro reserva para mí y Guilherme. Tal vez nunca recuperemos completamente lo que perdimos. Pero hoy, por primera vez, puedo vislumbrar un camino posible, no de regreso a lo que éramos, sino hacia algo nuevo, algo aún indefinido, pero con espacio para crecer y, quién sabe, alguna forma de reconciliación. No será fácil ni rápido. Siempre llevaré las cicatrices de esta traición. Pero hoy, finalmente siento que estoy sobreviviendo, no solo por sobrevivir, sino por elección. Cerré el diario y apagué la luz. Por la ventana abierta, el perfume de los IPS invadía suavemente la habitación. Mañana sería un nuevo día con sus propios desafíos y posibilidades, y yo estaría lista para enfrentarlos, no como víctima, sino como sobreviviente, como Iracema Falcao, que siempre he sido resiliente, determinada, avanzando a pesar de las adversidades. La mujer que casi lo perdió todo, incluso la vida, pero que encontró un nuevo propósito justo donde menos lo esperaba, en las cenizas de la mayor traición que podría imaginar. Nunca imaginé que estaría aquí compartiendo mi historia con ustedes. Cuando recibí esa llamada de mi hijo cancelando nuestro viaje en helicóptero, no tenía idea de que ese momento cambiaría completamente el rumbo de mi vida. La intuición que me hizo desconfiar de esa llamada salvó mi vida. Literalmente el plan que descubrí era impensable. Mi propio hijo Guilherme, junto con mi nuera Patricia, había planeado en los más mínimos detalles un accidente de helicóptero que acabaría con mi vida. La aeronave caería en un punto estratégico del océano, donde tardarían días en encontrar cualquier vestigio, todo por dinero, para heredar mi fortuna construida a lo largo de décadas de trabajo arduo en el sector hotelero. Como ustedes han seguido, las evidencias se fueron acumulando, los documentos encontrados en su oficina, las conversaciones grabadas, el seguro de vida fraudulento, el testimonio del piloto Osvaldo con la ayuda de personas leales como Roberta, mi secretaria Antonio, mi amigo ex policía federal, y profesionales como el delegado Teixeira y el abogado Dr. Julio Buarque. Logré no solo descubrir toda la extensión del plan, sino también asegurar que se hiciera justicia. La operación en el Honto Cielo Abierto fue el punto culminante de esta historia. El momento en que mi hijo y mi nuera fueron arrestados en flagrante, tratando de sabotear el helicóptero para lo que sería nuestro viaje fatal. La escena de ellos siendo esposados y llevados por la policía quedará para siempre grabada en mi memoria.
El juicio reveló verdades aún más dolorosas. La adicción al juego de Guilherme, las crecientes deudas, los desvíos de dinero de las empresas, la manipulación ejercida por Patricia. Mi imperio estaba siendo dilapidado lentamente mientras yo confiaba ciegamente en la administración de mi propio hijo. Cuando se dictó la sentencia, 12 años para Guilherme, 18 para Patricia, no sentí alivio ni satisfacción, solo un vacío inmenso, un luto por lo que podría haber sido y nunca sería. Pero la vida sigue su curso, inexorable. Vendí la mansión en Morumbí, cargada de recuerdos ahora manchados, y encontré refugio en el sitio Recanto 2 IPS en Atibaia. Fue allí, entre aquellos árboles centenarios, donde comencé mi proceso de sanación y, lo más importante, encontré un nuevo propósito. La Fundación Nuevo Amanecer nació de mi dolor, pero creció más allá de él. Hoy ayudamos a decenas de ancianos que enfrentan situaciones similares: abuso financiero, manipulación psicológica, aislamiento forzado. Cada caso resuelto, cada persona que recupera su autonomía y dignidad, es una pequeña victoria contra el tipo de tragedia que casi destruyó mi vida. Mi relación con Guilherme está en un terreno incierto. Lo visito mensualmente en la penitenciaría. Nuestras conversaciones son difíciles, llenas de temas que evitamos, pero también de momentos de conexión genuina que me dan una esperanza cautelosa. Él trabaja en la biblioteca, estudia derecho a distancia, busca alguna forma de redención, si es que tal cosa existe para lo que planeó hacer. El perdón, aprendí, no es un momento único y transformador. Es un proceso continuo con avances y retrocesos. Algunos días puedo mirar a mi hijo y ver más allá de su crimen. Otros, el dolor de la traición parece fresco como el primer día. Comparto esta historia no en busca de simpatía o compasión, sino porque creo que puede ayudar a otras personas. Tal vez conozcas a alguien en una situación similar. Un anciano aislado, alguien cuya familia muestra un interés repentino y excesivo por sus bienes, decisiones financieras cuestionables tomadas por hijos o nietos. Si ese es el caso, no dudes en buscar ayuda. La vergüenza y el miedo a exponer problemas familiares a menudo silencian a las víctimas, permitiendo que el abuso continúe. Aprendí de la manera más dura posible que la confianza, una vez rota, rara vez puede ser completamente restaurada. Pero también aprendí sobre la resiliencia, sobre encontrar fuerza donde parecía no haber ninguna, sobre construir un nuevo propósito a partir de las ruinas del antiguo. Hoy, a mis 69 años, vivo una vida que nunca imaginé, más simple en algunos aspectos, más compleja en otros, rodeada de personas que han demostrado su lealtad en las circunstancias más extremas, construyendo, ladrillo por ladrillo, un legado diferente del que planeé, pero igualmente significativo. Si has llegado hasta aquí conmigo, te agradezco de corazón. No fue fácil revivir cada momento de esta travesía, pero siento que valió la pena si mi historia puede alertar a incluso una sola persona, salvar incluso una sola vida. El canal existe exactamente para eso, para dar voz a historias como la mía, historias de personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias, historias que pueden servir de alerta, de inspiración, de consuelo para quienes pasan por situaciones similares. Por eso, te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Cada nuevo suscriptor significa una persona más alcanzada, una posible vida transformada. Deja tu like en este vídeo. Créeme, fue un esfuerzo grabar este relato, revivir cada momento doloroso de esta traición. Tus likes y suscripciones ayudan a que nuestro contenido llegue a más personas que pueden necesitar escuchar historias como esta. Y por favor, deja tu comentario, cuéntame qué te pareció, de dónde eres, si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido. Tus comentarios no solo me reconfortan mostrando que mi relato no fue en vano, sino que también crean una comunidad de apoyo para otras personas que puedan estar enfrentando situaciones similares. Si puedes, también me gustaría pedirte que consideres ayudar al canal a través del Valeu Demais. Es una forma de donación que ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite traer más historias como esta a diario. Producir contenido de calidad requiere recursos y tu contribución, por pequeña que sea, hace toda la diferencia para mantener el canal activo y en crecimiento. Con tu ayuda podemos seguir dando voz a personas que, como yo, tienen historias importantes que compartir, historias que pueden educar, alertar y, en algunos casos, incluso salvar vidas. Te agradezco de todo corazón por escucharme. Contar esta historia no fue fácil. Las heridas, aunque más cicatrizadas, todavía están ahí.
Pero como dije antes, el dolor compartido pesa menos. Y si mi relato puede evitar que otras personas pasen por lo que yo pasé, cada lágrima derramada habrá valido la pena. Soy Iracema Falcao y esta fue mi historia. Una historia de traición y pérdida, sí, pero también de supervivencia y renacimiento, de cómo casi perdí todo, incluso la vida. Pero encontré un nuevo propósito y quizás lo más importante, un nuevo significado de lo que realmente significa vivir. Hasta el próximo relato en el canal. No te olvides, suscríbete, deja tu like, comenta y si puedes, contribuye con el valeu de mais. Tu participación es fundamental para que podamos seguir trayendo historias como esta todos los días. Y recuerda siempre, confía en tu intuición. Esa sensación inexplicable que me hizo dudar de esa llamada de mi hijo me salvó la vida. A veces nuestro instinto sabe mucho más de lo que nuestra mente racional está dispuesta a admitir.